Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este lunes 5 de febrero. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana de este día, usted está sintonizando En Conexión por Éxitos 107.1 FM. La emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Pero donde quiera que usted se encuentre, también nos puede escuchar en su celular gracias a la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la puede descargar de manera gratuita. Y si usted entra en éxitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Y aquí recibo el saludo de Guillermo Useche desde Puerto Ordaz, Gerardo Torres desde Terceira en las Islas Azores, María Fernanda Mazzarelli en Buenos Aires, Henry Moreno en Atlanta, José de Villa en Maracaibo, Carlos Cuevas en Filadelfia, Nelson Padua en Panamá, Jesús Grajirén en Caricuao, Caracas, Hugo Boscán en Játiva, Comunidad Valenciana, allá frente al Mediterráneo, Alfredo y Marianela en Toronto, Animaldr, algo así, desde Loja Cachi, en Florida, El Nahua en Caracas, Andrés González en Chile, Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia, Rocío Cisneros en Canadá, Manuel Leventis en Houston, doña María Alicia Sifontes, siempre tan consecuente, en Caracas, Juan Acuña en Manchester, Aquilino Paradas. Aquilino me pregunta cómo comunicarse en privado. César Miguel Rondón, hoy, @gmail.com. Ese es un buen sitio. Luis Hurtado en El Doral, Mimón y Ani en Bogotá, venezolanos pues por todas partes del mundo. Gracias por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM en Miami. Buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César Miguel. Aquí estamos por este micrófono que no estamos escuchando todavía. Sí, ya estamos escuchándolo. Yo te escucho. Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Un gusto estar aquí. Además, hoy estamos por arrancar una nueva etapa de el programa de televisión. En Conexión TV. Que va a salir a las 7 de la noche y va a tener repetición a las 10 de la noche. Por TVV Network. Así es. Laura Rodríguez está en la producción general. Laura, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Feliz comienzo de semana. Laura también tiene su franela del nuevo programa. Ven acá, aquí se te puede ver. Pero córrela, mírenla. Por detrás. De espaldas. No, ahí no se ve. Sí. Bueno, pero en Conexión, ¿a qué hora? 7 y 10 de la noche. 7 y 10 de la noche. En Madrid está Mariel Sofía Rodríguez, encargada de la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días, feliz inicio de semana para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, feliz lunes. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de Santa Águeda, es el día de San Felipe de Jesús, Santa Adelaida, San Albuino, San Avito y Santa Francisca Mezziere. En el calendario astrológico de Enrico Mariani vemos que para el día de hoy la luna está menguando en Sagitario. Es el lunes ideal para el fin de semana porque es la luna para irse de fiesta, es la luna para descansar, irse de excursión, practicar los hobbies. Pero mire usted que cayó en lunes y olvídese de todo lo demás porque hay que ir a trabajar. Luna menguante en Sagitario, Sol en Acuario este el lunes 5 de febrero del año 2024. Hoy, 5 de febrero, es el Día Mundial del Hombre del Tiempo. No es una proclama filosófica, no. Es el hombre del Weather Report. El
El 5 de febrero es el Día Mundial del Hombre del Tiempo. Incluye a las damas, la chica del tiempo, la llamaban en algún momento en la televisión venezolana. Este día nació John Jeffries en 1744, quien se convirtió en el primer meteorólogo de la historia. Es el Día Mundial de la Nutella. ¿Cómo va a haber un Día Mundial para la Nutella? Esta fecha se escogió, no está relacionada con la historia de la Nutella, obedeció a popularizar el consumo de esta crema mundial, coincidiendo con la estación más fría en el hemisferio norte. Es el Día de la Constitución Mexicana. En esta fecha se proclamó la Constitución Política de Estados Unidos en 1917, vigente hasta el día de hoy. Nuestro programa de hoy lo vamos a comenzar precisamente en Ciudad de México con el analista Ricardo Smith Nieves. Con él vamos a abordar el tema de los ataques de Estados Unidos contra las milicias proiraníes en Siria, Irak y Yemen y las consecuencias que esto puede tener. Aquí en Miami vamos a conversar con el periodista Joshua Gutman de Associated Press. Estados Unidos había enviado agentes encubiertos de la DEA para vincular al entorno más cercano de Nicolás Maduro con el narcotráfico. Esto fue durante el mandato de Donald Trump. ¿Qué ocurrió con esas investigaciones? Entre los personajes que destacaban estaban Bielma Mora, Mota Domínguez, el general que estuvo al frente del Ministerio de Electricidad, y algo también salpicaba a Alex Saab. En Caracas vamos a conversar con Víctor Amaya. Para el día de hoy hay una convocatoria, una suerte de asamblea multitudinaria, a donde van a ir políticos, campesinos, maestras de escuela. La ha convocado Jorge Rodríguez, dicen, para discutir el cronograma electoral. Esto acompañado de amenazas severas que hizo ayer Nicolás Maduro, acusando que viene un golpe de Estado y ya ha dicho que el ejército está sobre esa pista. Señaló a María Corina Machado, quien ha insistido hasta la saciedad en que nada la va a sacar de la vía electoral. En San Salvador vamos a conversar con Jaime Ramírez Ortega a propósito de la victoria contundente de ayer de Nayib Bukele. Bukele anunció incluso antes de que fuese oficial su propia victoria. En Buenos Aires se aprobó medianamente la ley ómnibus de Milei, la ley tan ambiciosa que implica nacionalización de una buena cantidad de empresas, suspender la gratuidad de la educación, en fin, es la ley realmente polémica. Y con Daniel Chino Álvarez, director del Extra Base, vamos a abordar el tema de la Serie del Caribe. Ha ido muy bien, aunque los tiburones perdieron ayer el invicto que traían ante los criollos de Caguas, de Puerto Rico. Y nuestro foro se lo vamos a dedicar a estos 32 años del 4 de febrero. Golpismo y la resurrección del liderazgo mesiánico es el título que le hemos puesto. Van a participar dos jóvenes politólogos, Walter Molina y María Verónica Torres. Es interesante porque Tomás Estraca escribió que para su generación el golpismo no existía. Era una referencia que les venía de los padres. 40 años de democracia pues crearon una generación demócrata. Y estos jóvenes politólogos que nos van a acompañar en el día de hoy, pues les ha tocado exactamente lo contrario. Han vivido desde su más tierna infancia, como se diría, bajo la sombra del golpismo, la dictadura y el gobierno autoritario. Ese va a ser nuestro programa en el día de hoy. Cuando repasamos en las efemérides de este 5 de febrero, en 1597, en Japón, el gobierno crucifica a Pablo Miki, sacerdote jesuita, y a otros 25 jesuitas y laicos japoneses y extranjeros, conocidos como los 26 mártires de Japón. Pablo Miki se le venera como San Pablo
Miki, un jesuita japonés. El 5 de febrero de 1852 se inaugura el Museo del Hermitage en San Petersburgo. En 1877 en Chile se firma la ley que habilita a las mujeres a obtener grados universitarios. En 1885 el rey Leopoldo II de Bélgica establece el Congo como posesión colonial personal. El Congo era de él, no del reino belga. El 5 de febrero de 1915, en el marco de la Revolución Mexicana, Pancho Villa asume plenos poderes militares y civiles. Tal día como hoy, en 1934, nació el gran Hank Aaron, quien falleciera en el 2021 de 87 años. Aaron es oficialmente el mayor jonronero en la historia del béisbol con 755, y digo oficialmente porque vinieron otros que dieron unos cuantos más, pero bajo los efectos de todas estas sustancias prohibidas. Por algo ninguno de ellos está en el Hall de la Fama. El 5 de noviembre porque el 5 de febrero de 1936 se estrena Tiempos Modernos de Charles Chaplin. En 1958, el general egipcio Gamal Abdel Nasser es nombrado el primer presidente de la recién creada República Árabe Unida. Era la unión de Egipto y Siria. En 1965, Martin Luther King es liberado 4 días después de su arresto en Selma, Alabama, junto con 500 manifestantes antisegregacionistas. Hoy está cumpliendo 39 años Cristiano Ronaldo. Y también cumple otro futbolista, Neymar Jr., pero un poco menos, 32. El 5 de febrero de 1997, en Nueva York, las firmas Morgan Stanley Group y Dean Witter Reynolds anuncian su fusión, y así se crea la sociedad bursátil Morgan Stanley, con fondos de $270,000 millones. Yendo al mundo de la música, el 5 de febrero de 1882 nació el compositor italiano Felice Latuada. El 5 de febrero de 1887 en Milán se estrena de Giuseppe Verdi, Otello. 5 de febrero de 1916. En Puerto Rico nace Daniel Santos. Esto de las efemérides musicales a mí en lo personal me produce mucho placer. Porque eso de saltar de María Calas a Daniel Santos, eso es una maravilla. Del gran Pedro Flores, Linda, uno de los grandes temas de El inquieto Anacobero, el maravilloso cuento que sobre Daniel Santos escribió uno de sus grandes admiradores, Salvador Garmendia. Todas las tardes salgo a ver al Carmen. Y a las 9:14 de la mañana hacemos contacto con Javier Pacheco de la oficina de Jani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Javier, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal, César? Saludos, gracias por la invitación, saludos para ti y para todas las personas que nos escuchan el día de hoy. ¿Cómo amanece la oficina este lunes en la mañana? Bastante ocupado, de verdad que hoy es un lunes de eso con mucha intensidad, sobre todo por las lluvias que tuvimos el fin de semana, especialmente el día de ayer aquí en la ciudad. Muchos accidentes, César, no te voy a mentir, lamentablemente muchas personas estuvieron en esa situación y bueno, estamos aquí, nuestro equipo, más de 180 personas, listos para ayudar a cualquier persona que haya estado en un accidente, que haya sido víctima de un accidente y no sepa qué hacer. Y bueno, la idea nuestra es aliviar toda esa situación de lidiar con la compañía de seguro, ayudarlos con el arreglo del carro, si la persona está lesionada o fue al hospital o tiene cualquier tipo de dolor, buscarle centros médicos también. La salud es lo más importante. Sin embargo, todo lo que la persona hace por la salud es lo que nos permite después reclamar compensación económica. Eso es lo que hacemos aquí todos los días en la oficina del abogado. A ver, Javier, ustedes se ocupan del accidente, se ocupan de asesorar al accidentado, se ocupan, si es el caso, de la atención médica, se ocupan también del automóvil. Es correcto, es correcto. Como tú bien sabes, en esta ciudad andar sin un automóvil es complicado,
Muchas personas dependen de su automóvil para trabajar, trabajan haciendo servicios de estas aplicaciones de rideshare como Uber, Lyft, o haciendo deliveries de comida o deliveries de paquetes. Inmigrantes, personas que vienen acá a trabajar y se ganan el pan día a día con su vehículo, y estar en un accidente y no tener el vehículo funcionando es un inconveniente tremendo, tremendo. Entonces la idea nuestra es ayudar a las personas, no solo con la parte de las lesiones, que es realmente donde el abogado cobra honorarios por la compensación por lesiones, es ayudarlo globalmente y ser la solución para todo el problema, es decir, el arreglo del carro o la paga de la pérdida total del carro. Si la persona necesita un vehículo de renta, le gestionamos con las compañías de seguro para que le den un vehículo de renta, y por supuesto reclamamos esa compensación, que no es otra cosa que dinero que la persona puede recibir en su bolsillo. Hacen prácticamente todo. Es decir, el accidentado, la víctima no queda desamparada para nada. Así es, y esa es la idea de nuestro servicio, ayudar a las personas en todo lo que es referente al accidente. Muchas personas no saben cómo funcionan las leyes o no hablan el idioma inglés, y todos estos trámites obviamente con compañías de seguro son en inglés. Entonces nuestra misión es ayudar a todas estas personas que son inmigrantes, que no saben qué hacer, no saben cuáles son sus derechos, en cuando están en un accidente, ayudarlos en todo el proceso, y obviamente tratar de recuperar la máxima compensación monetaria para estas personas. Y es por eso es que nos conocen. Los resultados que hemos tenido en los últimos años es lo que nos da el reconocimiento que tenemos actualmente. Bien, anote usted este número, colóquelo en la memoria de su celular, porque usted no sabe en qué momento puede venir el accidente. 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Javier, tenemos aquí el testimonio del amigo Dainer. Yo venía en mi senda suavecito, estaba casi a punto de parar, y un carro no me dio tiempo y los vi por internet, y enseguida llamé, y el servicio de ustedes siempre fue, desde el primer momento fue excelente, y al otro día fue que empecé ya con los dolores, empecé a ir al quiropráctico, hicieron 2 disectomías. Si tenía alguna duda, llamaba y siempre me contestaban, si no era un momento, me llamaban enseguida para atrás, siempre. Sí, estoy súper contento con la compensación que me dieron, estoy contento, y mis planes es invertir en dinero en el negocio, una limusina. Oye, ¿cuánto logró Dainer, Javier? Para Dainer logramos una compensación de $250,000, y como hablábamos actualmente, una persona que se dedica a trabajar con su vehículo, con el dinero que recibió y con esa compensación que recibió, va a comprar una limusina. Así que de una manera u otra, de una situación negativa sale algo positivo, y con el favor de Dios, Dainer va a poder salir adelante en su negocio de transporte. Gracias a la oficina de Hani Martínez Ward. Le repito el número: 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a ustedes, feliz día. Javier Pacheco, de la oficina de Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. El editorial con César Miguel Rondón. Era yo muy niño y vino Fidel Castro a Caracas, fue el primer sitio donde fue, y el Castro llegó a La Habana el 1 de enero, y los carnavales de ese año fue muy popular disfrazarse de guerrilleros de la Sierra Maestra. A los niños, no a mí, por supuesto, porque yo soy hijo de militantes demócratas, pero a los niños, recuerdo en Caracas, los disfrazaron de Fidelitos. Pasaron los años y ya supimos pues qué hizo Fidel Castro. 32 años a la fecha de hoy, tuvimos una circunstancia terrible. Cuando se había borrado de nuestra memoria la posibilidad de un golpe de Estado, de interrumpir por la fuerza un proceso democrático, interrumpir un gobierno electo por el voto popular, tuvimos aquella sonada criminal, cobarde, aviesa de Hugo Chávez Frías y otros cómplices, que dejó un saldo de más de 300 muertos. Bien.
Eso fue hace 32 años. Tenemos una generación que ha vivido en ese oprobio. Y recordaba los carnavales aquellos del 59, con los niños disfrazados de Fidel, porque hace 32 años, en los carnavales de ese 1992, irresponsablemente disfrazamos a los niños de chavecitos. Fue el disfraz más popular en aquel momento. Anna Black, que es nuestra caricaturista tan aguda, tan certera, publicó en el día de ayer una caricatura extraordinaria. Y la caricatura es una selva. Ahora no la encuentro, Dios, me pasa. Una selva. Y en la selva, en medio del follaje, sobresale una cruz. La cruz de una tumba. Y hay solo una pregunta. La voy a leer con todas sus letras. ¿Cuántos de esos carajitos que se disfrazaron de Chávez en el 92 habrán cruzado el Darién? Lástima que la respuesta no la tengamos, pero uno puede sospechar que la cantidad es inmensa, inmensa. ¿Cuántos? A ver si nos enseriamos, ¿no? Esto no es cuestión de disfraces ni de carnaval, y hay que tomárselo en serio. 32 años después, el llamado sigue intacto. 9:23 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este lunes 5 de febrero. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Y a las 9:26 vamos con las noticias más importantes de este 5 de febrero. San Salvador. Nayib Bukele obtuvo una aplastante victoria en las elecciones presidenciales de El Salvador después de que los votantes dejaran de lado las preocupaciones sobre la erosión de la democracia para recompensarlo por una feroz represión contra las pandillas que transformó la seguridad en el país centroamericano. Bukele se declaró ganador antes de que se anunciaran los resultados oficiales, afirmando haber obtenido más del 85% de los votos. Los resultados provisionales mostraron que Bukele obtuvo el 83% de apoyo con el 31% de los votos contados. En conjunto, la oposición quedó pulverizada, dijo Bukele, con su esposa en el balcón del Palacio Nacional. El Salvador pasó de ser el país más inseguro al más seguro. Ahora, en estos próximos 5 años, esperemos a ver qué vamos a hacer, continuó Bukele. Se espera que su partido, Nuevas Ideas, gane casi todos los 60 escaños del cuerpo legislativo, fortaleciendo su control sobre el país y otorgando aún más influencia a Bukele, el líder más poderoso en la historia moderna de El Salvador. Ayer, domingo 4, tras la difusión del programa de reuniones convocadas por la Asamblea Nacional Chavista para definir el cronograma electoral, la Embajada de Estados Unidos para Venezuela reiteró que no renovará la licencia 44 relacionada con la actividad petrolera y gasífera, después de su vencimiento el 18 de abril. En apoyo al Acuerdo de Barbados, Estados Unidos emitió la licencia general 44, con alivios para el sector de petróleo y gas. Sin embargo, ante la falta de avances entre Maduro y sus representantes y la plataforma unitaria, Estados Unidos no renovará la licencia, según el texto publicado en la cuenta X, acompañado de un video. La alcaldesa de Viña del Mar, una de las ciudades más afectadas por los incendios que azotan a distintos puntos de Chile, dijo que el número de personas desaparecidas por el desastre asciende a 372
y 112 personas fallecidas. El presidente Gabriel Boric decretó duelo nacional de 2 días a partir de hoy lunes debido a la tragedia más grande que ha vivido Chile desde el terremoto del 27 de febrero de 2010. Son 164 focos de incendios en 10 regiones. El presidente Joe Biden advirtió, tras 2 días de bombardeos contra instalaciones de milicias proiraníes en Siria, Irak y Yemen, que no se descartan nuevas acciones que podrían tener lugar, incluso en territorio iraní. Los bombardeos a tales objetivos se iniciaron el viernes como respuesta al ataque perpetrado la semana pasada, en el que murieron 3 soldados estadounidenses en una base del noroeste de Jordania. De ser necesario, ordenaré medidas adicionales, incluso contra los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica y su personal e instalaciones, para abordar la serie de ataques contra las fuerzas e instalaciones de los Estados Unidos. Esto lo dijo textualmente Biden en carta dirigida al Congreso. Biden defendió los bombardeos contra los objetivos de las milicias proiraníes y dijo que con ellos Estados Unidos está tomando medidas necesarias y proporcionadas, compatibles con el derecho internacional y con el ejercicio del derecho inherente de los Estados Unidos a la legítima defensa, tal como se refleja en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. Un total de 5.804 personas han sido detenidas en Ecuador durante los primeros 27 días de la declaración por parte del gobierno de un conflicto armado interno contra el crimen organizado, de las cuales 237 fueron arrestadas por presunto terrorismo. Durante ese periodo se han incautado 1.889 armas de fuego, 2.714 armas blancas, 1.020 alimentadoras de armas, cerca de 98.000 balas y cerca de 10.000 explosivos. La candidata presidencial republicana Nikki Haley dijo ayer que el expresidente Trump está jugando a la política al intentar hundir un acuerdo fronterizo bipartidista en el Senado. Dijo, bueno, creo que nadie debería jugar a la política con la frontera. En primer lugar, no debería involucrarse diciéndole a los republicanos que esperen hasta las elecciones, porque no queremos que esto ayude a que Biden gane. Eso dijo Haley textualmente. Continuó, no podemos esperar un día más. Hay millones de personas que llegan a esa frontera y no están siendo examinadas. Este no es un momento para continuar a la política. El viernes por la noche, el gobierno del estado de Guerrero en México, en la costa del Pacífico, dijo que estaba desplegando 60 detectives armados para patrullar las playas, a la luz de los eventos violentos que han ocurrido recientemente. Al menos 3 personas fueron asesinadas a tiros en las playas de Acapulco la semana pasada. Una de ellas por hombres armados que llegaron y escaparon a bordo de un barco. La violencia continúa a pesar de la presencia de miles de soldados y oficiales de la Guardia Nacional desplegados en la ciudad después del huracán Otis de categoría 5 a finales de octubre. En Caracas, ayer, durante un acto de conmemoración por los 32 años del fallido golpe de Estado liderado por Hugo Chávez, Nicolás Maduro auguró su victoria ante las supuestas conspiraciones, algunas de las cuales incluían planes para asesinarlo, denunciadas en las últimas semanas por las que el gobierno y la fiscalía responsabilizan a miembros del principal bloque opositor que ya se desmarcó de estos hechos. Pueblo de Venezuela, ante cualquier invento imperialista y oligárquico, les pido calma y cordura, nervios de acero, máxima unión y movilización militar, que el equipo gana y vamos a ganar por las buenas o por las malas. Si no respetan, tenemos que estar preparados para hacerlos respetar, en unión cívico-militar, preparados para cualquier sorpresa, para cualquier invento. Eso obviamente es una cita textual. Llega a Texas un convoy para pedir el cierre de la frontera de Estados Unidos con México. Un convoy de unos 300 vehículos autodenominado el Ejército de Dios, que llegó el fin de semana a la frontera en Quemado, Texas, última parada de una marcha que partió de Virginia y que pretende recuperar la frontera frente a la inmigración.
Taylor Swift ganó su cuarto Grammy por álbum del año, la mayor cantidad para cualquier artista por el disco Midnights de 2023. Los Beatles, por ejemplo, solo ganaron uno, mientras que Stevie Wonder, Frank Sinatra y Paul Simon tienen 3 Grammys por álbum del año. Por otra parte, Gustavo Dudamel fue premiado en la categoría Mejor Actuación de una Orquesta Sinfónica por la grabación de la obra Dante del británico Tomás Adès, realizada con la Filarmónica de Los Ángeles. Este es el 5º Grammy para Gustavo Dudamel. El reloj indica 9:34 de la mañana. Vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Vamos hasta Ciudad de México, donde está Ricardo Smith Nieves. Ricardo, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal, César? Buenos días. Es un gusto estar nuevamente contigo y con tu audiencia. Y bueno, terminando un mes bastante movido en términos internacionales. El presidente Biden ha aludido a la autodefensa de Estados Unidos en la circunstancia del Medio Oriente. Con ello ha justificado los bombardeos a las milicias y ha advertido que, de ser necesario, incluso procederá en territorio iraní. A ver, ¿qué implica esto? ¿Cuán grave es la situación planteada en este momento, Ricardo? Más que grave, yo diría que Estados Unidos, en específico el gobierno de Joe Biden, está moviéndose en una situación, en un área de equilibrio bastante delicada. Por un lado, tiene que mantener las negociaciones en las cuales está participando de un posible acuerdo de paz entre Hamas e Israel. Es un acuerdo en el que, de hecho, participa Estados Unidos, participan otras potencias europeas, pero también jugadores muy importantes en la región de Medio Oriente, como lo es Arabia Saudita. De hecho, un posible acuerdo de paz entre Hamas e Israel, pues incluye, uno de sus grandes componentes, es el reconocimiento por parte de Arabia Saudita de la existencia del Estado de Israel y, bueno, del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Además de que también necesita pues el apoyo de los principales jugadores en Medio Oriente, porque tiene aliados muy importantes, además de Arabia Saudita, pues tiene a Bahrein, por ejemplo, donde hay una base militar, Jordania, también donde hay activos militares. Entonces no puede, digamos, dar la impresión de que está actuando de manera unilateral en la región. Por el otro lado, tampoco puede darse el lujo de que sus activos militares, de que buques de origen estadounidense en el Mar Rojo sean sujetos de ataque sin que haya una respuesta por parte de la administración. Sobre todo en un año electoral y una situación en la cual pues congresistas republicanos, grandes figuras del Partido Republicano, llaman a que la respuesta de los Estados Unidos sea contundente, sea directa y no dé lugar a dudas. De hecho, si uno revisa qué es lo que tuiteaban los senadores más importantes del Partido Republicano, entre ellos Lindsey Graham, después del ataque a las tropas estadounidenses en Jordania del fin de semana pasado, pues él lo que decía es bombardea directo a Irán, ¿no? Es momento de atacar a Irán. Y bueno, sin duda hay costos altísimos de una intervención militar directa en un país como Irán, una potencia regional como Irán, que además tiene una capacidad enorme para proyectar su poder en la región de Medio Oriente. Así que es un balance delicado. No puede lanzar una campaña directa ni bombardeos directos a Irán, sobre todo porque no hay evidencia clara de que Irán haya atacado, ¿no? Fue de manera indirecta, es así como opera el régimen iraní. Ricardo, la declaración de Lindsey Graham se entiende perfectamente por la circunstancia electoral en los Estados Unidos. Pero es evidente que bombardear directamente a Teherán, por ejemplo, es una locura, militar y geopolíticamente hablando. De allí que Biden, con cuidado, haya dicho que él podría incluso bombardear en territorio iraní, pero no habló de ese bombardeo que soñaría Graham. Ahora te pregunto, la estrategia que está llevando adelante militarmente el presidente Biden, ¿obedece a razones militares y geopolíticas
o está también presionado por la circunstancia electoral? Me parece que sí está presionado por la circunstancia electoral, sí había presión por parte de los republicanos para dar una contestación directa, contundente ante los ataques que estaba sufriendo Estados Unidos, porque recordemos que si bien hubo un ataque directo el fin de semana pasado a tropas estadounidenses, pues desde noviembre hemos visto que había bombardeos dirigidos desde Siria, desde Líbano, desde Irak, hacia ciertos activos militares de Estados Unidos. Y hasta el momento, digamos, la respuesta había sido una contestación contestataria, reactiva. Parecía que Estados Unidos iba respondiendo conforme el ritmo que le marcaban los insurgentes apoyados por Irán. Me parece que si uno analiza los mensajes que dirige Joe Biden a partir de este viernes, además de Jake Sullivan durante el fin de semana, parte de lo que quieren comunicar es que a partir de ahora, quien va a marcar el ritmo de la situación, de los bombardeos, de las relaciones de fuego, sería Estados Unidos, justamente para ya no verse como contestatario, como reactivo. Y bueno, también es un mensaje directo a Irán, ¿no? De controlar a este eje de resistencia, sí, que es como se le conoce a toda la conglomeración de rebeldes, de insurgentes en Medio Oriente, para que influya de cierta manera y les dé un alto, ¿no? Y creo que también Estados Unidos marca un punto clave en lo que será su política en Medio Oriente durante este año, que pinta a ser bastante movido, ¿no? El hecho de que cualquier ataque directo contra tropas estadounidenses tendrá una respuesta clara, contundente, sí, y además fuera de lo normal, porque recordemos que los bombardeos que ocurrieron el 2 de febrero, este viernes, pues primero duraron 30 minutos, pero fueron, digamos, 180 bombas las que fueron lanzadas durante estos 30 minutos. Se llevó a cabo a través de un bombardero especial B-1 supersónico, que además no partió desde las bases navales ni militares de Estados Unidos en Medio Oriente, vino desde el mismo Estados Unidos, ¿no? Fue un mensaje de decir, mira, si tú me atacas a mí directamente, yo estoy dispuesto a usar recursos extraordinarios con el fin de marcar un alto, ¿no? Ya, muy, muy interesante. Ricardo, te agradezco mucho estos minutos en la mañana de hoy. César, muchas gracias por la entrevista y saludos a tu audiencia. Gracias. El internacionalista Ricardo Smith Nieves, desde Ciudad de México. 9:41 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en conexión por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en conexión por Éxitos 107.1 FM. Y a las 9:44 de la mañana hacemos contacto aquí en Miami con Joshua Goodman, corresponsal de Associated Press. Joshua, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, Joshua. Joshua, has revelado de una operación donde agentes encubiertos de la DEA investigaron en los tiempos de la administración de Donald Trump, de manera ilegal, al gobierno de Nicolás Maduro, buscando contactos del más alto nivel de la administración de Maduro en el mundo del narcotráfico. Esa investigación, por lo que te leí, se llamaba Operación Money Badger y involucraba a José Vielma Mora y al general Mota Domínguez. Además, de alguna forma también salpicaba el nombre, siempre parece que está metido en todas partes, de Alex Saab. ¿Qué pasó con esta investigación de hace ya unos cuantos años, Joshua? Bueno, nosotros en el PEI tuvimos un memorándum de la DEA donde traza un poco la operación en sí.
sobre todo las tácticas utilizadas para la ADN, que son diferentes que las otras investigaciones que sabemos todo el mundo, no es secreto a nadie, que hace años ya el Departamento de Justicia ha ido investigando funcionarios chavistas. Lo diferente aquí y que se destaca en el memorándum son las tácticas, y eso consistía de mandar informantes con posibilidad de grabar a altos funcionarios y sus socios dentro del gobierno venezolano. No sabemos exactamente qué pasó con esa investigación, pero sí sabemos que tanto Mota Domínguez como Bielma Mora fueron procesados posteriormente. Curiosamente, no fueron procesados por narcotráfico, sino por lavado ligado a coimas y posibles comisiones. Pero pues todo indica que esto fue una operación de muy alto riesgo, sobre todo por los informantes, y fue decidido a un alto nivel en el Departamento de Justicia. ¿Y qué ha pasado con el informe a la fecha de hoy, ahora con la administración Biden? Bueno, realmente no sabemos. Nosotros tenemos una ventana muy pequeña, una operación mucho mayor. Fue un documento que nos llegó medio por azar, y no sabemos si esa operación sigue en curso, si esos informantes siguen trabajando o no. Lo que sí puedo decir en líneas generales es que, y creo que lo hemos visto todo, ha habido muy pocos juicios y procesamientos de funcionarios chavistas desde que el gobierno cambió, desde que Trump pasó a Biden, y tampoco hemos visto sanciones nuevas. Entonces, uno supondría que el enfoque del Departamento de Justicia ha ido girando hacia otras partes del mundo, Medio Oriente, Irán, Rusia, Ucrania. Entonces, todo indicaría que eso no es una prioridad hoy día para la administración Biden. Ni siquiera en estos tiempos donde las relaciones se han vuelto agrias de nuevo, están muy tensas. Lo que pasa es que hubo una época de 2018 a 2020 en la cual Venezuela estaba en la boca de todos y dejó de serlo. Creo que los funcionarios, los fiscales que tenían Venezuela como prioridad también se han ido yendo. Hay dos en particular en el sur de Florida que ya no están. Obviamente para la comunidad venezolana en Florida sigue siendo prioritario eso, y creo que se va a ver reflejado en algunas acciones de la fiscalía, pero no creo que llegue a los niveles que vimos anteriormente, donde teníamos el mismo fiscal general de la nación anunciando indictments contra nadie menos que Nicolás Maduro y otros funcionarios. Eso, por ahora, en la administración Biden, no parece la tónica que quieren dar a esos temas. Joshua, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Bueno, muchas gracias, César Miguel. Gracias. Joshua Goodman, de AP, aquí en Miami. 9 minutos. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio, porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar solo con abogados con mucha experiencia y conocimiento del sistema. Ese es el caso de las abogadas de Canero Fadul Immigration. Especialistas en visas de inmigración laboral, familiar y humanitarias, entre otras, suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos, llama al 844-8MIGRAR. 844-8MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canerofadul.com. Canero Fadul Immigration. Reputación, confiabilidad y efectividad. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel,
los casos mundiales de cáncer aumentarán un 77% para el año 2050, según estimaciones de un informe de la Organización Mundial de la Salud. Los datos publicados el viernes por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud cubren 185 países y 36 formas de la enfermedad. Los investigadores descubrieron que el cáncer de pulmón es la forma más común en todo el mundo en el año 2022, responsable de 2.5 millones de casos, el 12.4% del total, seguido del cáncer de mama en las mujeres, el colorectal, el de próstata y el del estómago. El cáncer de pulmón también fue responsable de la mayoría de las muertes por cáncer, César. 1.8 millones de personas, o casi el 19% del total de muertes por cáncer. Dios, qué proyecciones, ¿eh? Gracias, Flora Alicia. Pues bien, llegó el 5 de febrero y a partir de las 12 del mediodía de hoy, hora de Venezuela, en la Asamblea Nacional se reunirá todos los que tengan que opinar, según la cita textual del señor Jorge Rodríguez. Esto equivale a políticos, electores, somos todos, trabajadores, somos todos, campesinos, cultores. ¿Cultores de qué? Sectores de la economía, maestras de escuela. La convocatoria más populista que usted puede imaginarse se dará hoy para que de allí venga el cronograma electoral que terminará aprobando el Consejo Nacional Electoral. A comprar alpargatas que lo que viene es joropo, dijo ayer Jorge Rodríguez robándole la cita a Luis Herrera Campins. ¿Qué va a ocurrir hoy? ¿Qué se comenta? Vamos a Caracas, allí está el editor de Tal Cual, Víctor Amaya. Víctor, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Hola, buenos días, César, gracias por la invitación y a tu equipo también. ¿Qué se espera para el día de hoy, realmente? Bueno, en principio yo creo que, como bien lo decías, convocar a un montón de sectores al final esconde una única intención, que es convocar a quienes han dicho que quieren ser candidatos presidenciales en 2024 por fuera de la plataforma unitaria. Recordemos que una de las características que tuvo, por ejemplo, el año 2020, cuando se convocó a elecciones de lo que actualmente es la Asamblea Nacional, que encabeza Jorge Rodríguez, buena parte del problema era que había un diálogo enmarcado con la plataforma unitaria, con la Mesa de la Unidad en aquel momento, y el gobierno se lanzó en aquel momento lo que llamamos la mesita, ¿no? Con otros grupos, otros actores con el que se cuadró cronograma electoral, se cuadró sistema electoral, se cuadró sistema de representación del voto, se cuadró un montón de cosas y hasta qué tarjetas iban a participar y demás en ese proceso de cara a 2020, que la semana pasada Timoteo Zambrano recordaba y reivindicaba y decía que es momento de volver a eso, ¿no? Entonces, claro, pareciera que en 2024 estamos viendo la intención del oficialismo de armarse un nuevo escenario al estilo mesita, solo que ahora no hay una mesita, sino que entonces convocas a todo aquel que se haya anunciado como candidato presidencial para 2024, de manera de decir, bueno, si María Corina no puede, no quiere darle su candidatura a otro o lo que sea, la plataforma unitaria simplemente queda por fuera y yo voy a elecciones con el resto de los actores nacionales. Eso por una parte. Y por otra parte también esa noción de el resto de los actores que quieran aspirar a ser presidente de la República o que quieran estar en ese tarjetón, bueno, tienen que pasar por este aro, ¿no? Y tienen que llegar a retratarse en esta foto porque después probablemente digan, el que no fue a la Asamblea Nacional el 5 de febrero no puede ser candidato. Es decir, esas incertidumbres están allí y por eso yo creo que veremos hoy en la Asamblea Nacional desfilar más allá de todos esos sectores que dices, que eran algunos representantes, etcétera, pero veremos desfilar a esos que han dicho que quieren ser candidatos presidenciales. Víctor, fíjate, esto ocurre en un momento donde el régimen saca cada vez más la carta del golpe, la carta de la irrupción armada. Maduro ayer habló de las conspiraciones, los planes para asesinarlo en las últimas semanas, le lanza la responsabilidad al
un bloque opositor, citó a la señora Machado, que no terminan de aprender. Pueblo de Venezuela, ante cualquier invento imperialista y oligárquico, calma y cordura, nervios de acero, máxima unión y movilización militar, que el equipo gana y vamos a ganar por las buenas o por las malas, que ya lo había advertido en su momento Diosdado Cabello. ¿Cuál es la carta real que se está apostando el régimen de Maduro? Bueno, yo creo que el régimen de Maduro, en cualquier caso, sabe que tiene que ir a unas elecciones, tiene que cumplir el formalismo de la Constitución, el modo en el que, o lo respetable que sean esas elecciones, es otra discusión. Creo que el gobierno ha entendido que que cuenta con una oposición y que puede hacer carantoñas con una oposición de manera de tener un escenario electoral lo suficientemente aceptable por actores internos, por lo menos para que sirva para justificar decisiones frente a la comunidad internacional de cara a lo que pueda pasar con la candidatura de María Corina Machado. Eso tomando en cuenta que aunque eso genere que haya países que no reconozcan al gobierno, etcétera, si llegase el caso de ser ese el escenario, la verdad es que Nicolás Maduro ha pasado 6 años sin ser reconocido por un montón de gente y ahí está, ¿no? Y han aprendido a gobernar así también. Entonces, de alguna manera, es como disminuir los riesgos, disminuir los problemas, pero al mismo tiempo aplicar lo aprendido durante esta más de media década. Eso por una parte. Y por otra parte, yo creo que el mensaje de ganaremos por las buenas y por las malas, ahí siempre es un tema de lecturas, ¿no? Veíamos al ministro de Comunicaciones decir que AP y que La Voz de América y otros medios manipularon, porque él no dijo vamos a ganar las elecciones por las buenas y por las malas, sino que no van a ganar en general, así abiertamente. Pero el tema está en que, bueno, uno sabemos en un año electoral en donde se enmarcan las conversaciones. 2, sabemos que no es la única vez que desde el oficialismo se escucha una cosa como esa. Ya Diosdado Cabello lo ha dicho en algunas oportunidades, lo de no volverán, nosotros no nos vamos, etcétera. Y definitivamente estamos también ante esa noción de lo que sea que haga la oposición de la plataforma unitaria, en este caso, lo que ellos llaman de los apellidos, puede ser considerado conspiración, ¿no? Es decir, si la oposición, por ejemplo, se organizara en la red de estas 600K que se ha anunciado desde el comando de María Corina, ¿en qué momento eso pasa a ser considerado conspiración? Sí. ¿Con quién te reúnes o no? Viendo el caso de lo que pasó con Víctor Venegas, lo que está pasando con Víctor Venegas en Barinas, que sigue detenido, hay que decirlo, ¿no? Entonces, claro, cuando enmarcas la discusión en el tema de todo lo que haga la derecha, los apellidos, la oposición, etcétera, es una posible acción de conspiración, pues evidentemente lo que te estás es abrogando una carta para actuar en consecuencia. ¿Iremos a las malas? ¿Es lo que te están diciendo? Creo que está diciendo que están preparados a ir a las malas, sí. Ya. Víctor, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias, César. A ustedes. Víctor Amaya es el editor de Tal Cual, en Caracas. 10:01 de la mañana, Capicúa. Una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro foro en la mañana de hoy. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. 16:00 de la mañana. Hablando de muertes, leo lo siguiente. El chavismo tiene 32 años asesinando venezolanos. Desde hace exactamente 25 años lo hace ocupando el poder. No olvidemos nunca, y una vez hayamos recuperado la democracia, no volvamos a caer jamás en las manos de asesinos populistas. Y que no se olvide tampoco. En 1992, la inflación era 31,4%. El salario mínimo rondaba los $90. Se producían 2.500.000 barriles diarios. La juventud, salvo para estudiar, no se iba del país. Y aunque con muchos defectos, Venezuela tenía 34 años de democracia ininterrumpida. Hugo Chávez y el resto de los golpistas quisieron matar al presidente Pérez y terminaron matando
a decenas de inocentes, para más tarde, usando sus propios mecanismos, acabar con la democracia. Repito, tienen 32 años asesinando, más de lo que yo tengo de vida. Este texto lo ha escrito el politólogo Walter Molina Galdi. Walter nos acompaña en la mañana de hoy para nuestro foro 32 años, golpismo y la resurrección del liderazgo mesiánico. Walter Molina, desde Buenos Aires. Muy buenos días, Walter. Gracias por acompañarnos. Buenos días, César Miguel. Un honor estar contigo. Y en Caracas, otra politóloga, también muy joven, es María Verónica Torres. María Verónica, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel. Hay un detalle interesantísimo y cuando convocamos al foro hicimos hincapié en tenerlos a ustedes dos, jóvenes. Escribía el historiador Tomás Estraca que para su generación el golpismo no existía. Era una referencia de sus padres. Cuando el golpe de Medina, el golpe a Medina, cuando el golpe de Pérez Jiménez, el 23 de enero, etcétera, etcétera, porque esa generación de Estraca es una generación que se crió y vivió en democracia. La generación de ustedes, lamentablemente, es todo lo contrario. ¿Qué ha sido para ustedes estos 32 años de dictadura, golpismo y, como lo hemos definido, la resurrección del liderazgo mesiánico? María Verónica Torres. Bueno, César Miguel, ¿qué ha sido para mí a nivel personal? Pues la verdad es que es una gran elección, ¿no? O sea, mi vida se consiste en una elección diaria, ¿no? Y esa elección, irme o dedicar mis mejores años a intentar recuperar la república, ¿no? Y la democracia. Hasta ahora, gracias a Dios, he podido dedicarme a esto, que es lo que quiero para mí, para mi familia, para Venezuela. Pero eso es lo que significa a nivel personal, una elección diaria por el país y una elección diaria entendiendo todo lo que significa estar bajo la vigilancia y bajo el escrutinio del régimen. Y luego, como país, bueno, significa un proceso de deshumanización del individuo. No solamente, bueno, como dice Walter muy acertadamente, 32 años de muerte, pero también 32 años de deshumanización. Aquí se han roto todos los esquemas sociales al punto de la familia. La esfera más íntima del ciudadano está siendo altamente vulnerada. Entonces sí, son 32 años de deshumanización. Y de atraso general. Me gusta mucho el resumen que nos ha dado María Verónica Torres. A ver, Ana Black, nuestra gran caricaturista y artista plástico, publicó ayer una caricatura extraña. Era un follaje verde alrededor, en el fondo había una negritud, como un abismo negro, donde se sobresalía una cruz, la cruz que nos recuerda a algún muerto en ese sitio. Y lo cruel, lo duro, era la pregunta con que ella ilustraba esta caricatura. La pregunta decía sencillamente, ante ese follaje, ¿cuántos de estos carajitos que se disfrazaron de Chávez en el 92 habrán cruzado el Darién? Chávez llegó en ese año 92 como una suerte de Mesías. La gente se rindió ante él. Sobre todo las clases medias se rindieron ante él. Y disfrazaron a sus hijos de chavecitos. ¿Por qué cautivó tanto Hugo Chávez? ¿Por qué nos llegó de nuevo ese mesianismo
que pensábamos había desaparecido. Le pregunto a Walter Molina. Bueno, César Miguel, lo primero que habría que decir es que tal vez nunca se fue, ¿no? Lo que sucede es que los 40 años de democracia que vivimos, o que vivieron en Venezuela, tapó una realidad. Porque si vemos la historia general de Venezuela como república, salvo esos 40 años, el mesianismo siempre existió, el hombre fuerte, el militarismo, y no ha sido la excepción estos últimos 25 años. Ahora bien, si lo llevamos al plano más, digamos, más teórico, la historiadora Anna Applebaum dice que si el siglo XX fue la historia de un progreso lento y desigual hacia la victoria de la democracia liberal sobre otras ideologías, como el comunismo, el fascismo, el nacionalismo virulento, el siglo XXI es hasta ahora una historia al revés. Y en Latinoamérica sí hay un país que inició lamentablemente ese proceso, es precisamente Venezuela. Ya no hay, hablabas de golpes de Estado, y el último, genuinamente, más allá de lo ocurrido en 2002, que sucedió en Venezuela, fue el que dio Chávez. Ya las democracias, como dicen Levitsky y Ziblatt, no mueren por golpes de Estado, o salvo excepciones, no mueren por golpes de Estado, mueren utilizando la propia democracia, y fue lo que hizo, o lo que ha hecho el chavismo. También hay que dejar algo muy claro, muy claro. Ciertamente hubo esto, yo no había nacido todavía, pero siempre lo leo, siempre me lo dicen. Sí, estos niños que disfrazaron como Chávez, como los militares golpistas, pero cuando Chávez salió de la cárcel, de hecho cuando inició la propia campaña electoral en el 98, no partía con gran ventaja. Fueron las propias élites quienes ayudaron mucho para que Chávez se montara ahí. Entonces creo que eso hay que tenerlo en cuenta y hacer mucha autocrítica de lo que significó o de lo que sucedió para que llegara el chavismo en el poder y para que se mantuviera los primeros años. Después ya, una vez la autocracia había comenzado, obviamente se ha hecho muy difícil poder cambiarlo. Cuando hablas del mesianismo, citando a la Applebaum que nos arropa, bueno, estamos entre las noticias de hoy comentando lo de ayer en El Salvador, donde Bukele incluso anunció mucho antes de lo debido que él había ganado de manera arrasadora. En fin, pero volvamos a centrarnos en Venezuela. María Verónica, dijiste que trabajas constantemente, tu día a día es una gran elección, es una opción. Una opción de sobrevivencia, evidentemente, una opción para decidir tu vida, tu cotidianidad y el porvenir, para superar esto. ¿De qué manera se supera esto si 32 años después siguen allí con todas las tropelías y, como apuntaba Walter, con todos los asesinatos? Bueno, se supera de dos maneras, César Miguel. En primer lugar, en primer lugar no se supera, pero eso es importante. Esto es una lucha diaria. Pero hay dos cosas que ayudan. En primer lugar, la certeza de el acompañamiento de la providencia en todo este camino. Y en segundo lugar, saber que todos los procesos totalitarios, autoritarios y deshumanizantes de la humanidad han fracasado en el tiempo. Ahora, esto significa para nosotros una decisión de temporalidad. En la temporalidad vertical, bueno, sabemos que a través de la historia esto va a acabar y vendrán generaciones de venezolanos libres y republicanos. Pero en la temporalidad horizontal está siempre el tope de qué vamos a hacer nosotros con nuestras vidas. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a dar? ¿Hasta dónde puedo permanecer en el país de manera segura? Y luego, por supuesto, las preguntas lógicas que nos hacemos todos los que nos metemos en esto, ¿no? Y es, ¿hasta cuándo seré libre? ¿Hasta cuándo podré trabajar o cuándo voy a ser el objetivo? Es una decisión diaria, pero también es una decisión familiar. En mi caso es una decisión familiar que me permite dedicarme a esto, pero no a todo el mundo. Y luego hay una tercera cosa que sí es cierta, y es el testimonio de la gente en la calle. O sea, para uno mantenerse en esto tiene que escuchar a las comunidades y no tanto a los partidos políticos ni a los opinadores. Cuando vas a las comunidades y ves que a pesar de tener
al vigilante, al jefe del consejo comunal, al vigilante de calle, el vigilante de zona y al vigilante de edificio, siguen trabajando en pro de hacerse cada vez más independientes del Estado y cada vez más dueños de sí mismos. Entonces sí, o sea, en primer lugar la providencia y en segundo lugar pues un tema de decisión personal y en tercer lugar la gente. ¿Por qué cita la providencia en primer lugar? ¿Eso no nos lleva al mesianismo? No, en absoluto. ¿Por qué Chávez logró ser un líder mesiánico? Porque Chávez reunía unas características especiales y es que él tenía un proyecto de persona, un proyecto de persona. O sea, el hecho de que esto no se parezca a los totalitarismos soviéticos o de repente al húngaro o al alemán, no significa que no lo sea. O sea, porque para que haya un totalitarismo hace falta tres cosas. Primero, que haya miedo. Segundo, que el miedo, o sea, miedo sistemático. Segundo, que haya persecución. Y tercero, que se quiera controlar la esfera más íntima de la persona. Y eso es, en realidad, el derecho de conciencia. Chávez llegó con un proyecto de persona, con un proyecto de venezolano y podríamos llamarlo perfectamente como un proyecto de hombre nuevo. En ese proyecto pues conquistó a la gente, pero la providencia no tiene absolutamente nada que ver con eso. La providencia es la espiritualidad que forma parte de la persona, independientemente de la confesión o de la religión que se le dé. El tiempo lamentablemente se nos viene encima. En algún momento, hace ya mucho tiempo, David Smolansky, cuando eso era dirigente juvenil, me dijo una frase que se me quedó. Él dijo, aquí todos tenemos un boleto de esa rifa, en alusión a la eventual prisión o muerte por el régimen. Todos tenemos un boleto y en algún momento va a salir nuestro número, pero todos lo tenemos, advertía él. Y volviendo a la caricatura de Anna Black, de los muchachitos que cruzaron el Darién, las proyecciones dicen que vamos a seguir saliendo del país. De hecho, esa migración no ha cesado. La última vez que conversé con el sociólogo Tomás Páez en Madrid, quien quizás sea el que más ha estudiado el tema de la diáspora, dijo, César, ya somos 9 millones. Eso no es un cuarto de la población, eso es un tercio de la población venezolana que está fuera. En esas circunstancias, con los venezolanos saliendo, ¿qué le espera al país? Lo digo porque, como apuntabas, Walter, ya son 32 años y tú no habías nacido. ¿Qué nos espera? Bueno, hay que estar claros que estamos en una situación sumamente compleja. Estoy diciendo una obviedad, pero partimos de esto, ya que hablas de la migración. Durante el 2023 por mes, más de 19.000 venezolanos cruzaron la frontera de Honduras y Estados Unidos y más de 27.000 la selva del Darién por mes. Por lo tanto, sí, seguramente ya hemos llegado o estamos pisando los 9 millones de venezolanos afuera. Es un país fuera de un país, algo que suele decir también el propio Smolansky. Ahora, lo primero que yo siempre digo es que tenemos que tener muy claro, y creo que en esto la sociedad venezolana incluso está por delante de gran parte de la dirigencia política, tenemos que tener muy claro el por qué llegamos hasta acá. Cuando se habla de emergencia humanitaria compleja, esa palabra compleja es porque no fue ni por una guerra ni por un desastre natural, fue porque así lo diseñó quienes están en el poder. Diseñaron el hambre, la falta de medicinas, desde luego que la represión y también que la gente saliera de Venezuela de esta manera. Esto facilita el control social y por lo tanto ellos poder mantenerse en el poder, que es el proyecto hegemónico de autocracias como la chavista.
¿Qué nos espera? Nos espera un año muy complejo, este 2024, que puede ser un año importante, pero también puede ser un año que nos termine de destrozar. Esto hay que tenerlo claro, porque el venezolano se maneja, como todas las sociedades, pero sobre todo en situaciones como la que viven hoy, vivimos los venezolanos, con esperanzas. Tenemos esta vez la esperanza de poder realmente transitar hacia un cambio, de poder realmente poder mejorar nuestra vida, porque repito, la sociedad está clara de que la única manera de mejorar su situación personal es logrando un cambio. Y esto que decía María Verónica lo rescato mucho. Basta con hablar con la gente, basta con entenderlos. Ellos están claros de eso y trabajan para eso, a pesar del miedo, a pesar de los obstáculos, a pesar de los jefes de zona, a pesar de los militares. Lo vimos el año pasado, en octubre y después en diciembre. Así que esto va a ser muy relevante y tenemos todos una tarea diferente. Los que estamos afuera tenemos una tarea, los que están adentro tienen una tarea, la dirigencia política tiene una tarea, ustedes los comunicadores que son fundamentales tienen una tarea, porque estamos ante un régimen que obviamente ha hecho que la gente no se pueda comunicar, que no haya medios de comunicación libres en el país y un largo etcétera, y es tratar de transitar todo este camino para lograr un cambio y así una recomposición desde lo interno de cada persona hasta lo que significa de todo el país, porque sí, atentaron contra la familia, que es lo primordial del ser humano. Por eso, no en vano, quien hoy lidera es una madre venezolana que tiene a sus hijos también fuera del país. Sí, me has llevado en mi época, cuando yo estudiaba bachillerato, Walter, había una materia que se llamaba Educación Formal y Cívica. Y en cívica nos enseñaban que la familia era el centro, el núcleo de la sociedad. Quiero agradecerte a ti y a María Verónica Torres, Walter Molina Galdi, dos jóvenes y destacados politólogos, ella en Caracas, él en Buenos Aires. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a ti y a tu equipo, César Miguel. Gracias por la invitación. 10:24 de la mañana, mencionamos a El Salvador. Bueno, tras la pausa, vamos al Salvador para ocuparnos de las elecciones de ayer. Esto es... Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Ok, ahora sí, dale. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Anoche a las 8:20, hora del este, pese a que el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador no había anunciado todavía los resultados oficiales de las elecciones, Nayib Bukele se autoproclamó ganador con más del 85% de los votos y dijo que su partido Nuevas Ideas arrasó por completo en el Congreso. Dijo que la oposición había quedado pulverizada. El Salvador pasó de ser el país más inseguro al más seguro, y ahora en estos próximos 5 años esperemos a ver qué vamos a hacer. El detalle está en que Bukele es el primer presidente de la era democrática de El Salvador en lograr la reelección inmediata, a pesar de que esto está taxativamente prohibido por la Constitución salvadoreña. Vamos a San Salvador, allí está el abogado y profesor universitario Jaime Ramírez Ortega. Jaime, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias y un saludo muy cordial a todos los amigos que nos ven en Conexiones. No había sorpresa, tal como lo comentaste la última vez que conversamos, Jaime. Ahora vamos a ver qué sucede, dijo Nayib Bukele. ¿Qué va a suceder de ahora en adelante? ¿Qué le espera a El Salvador? Bueno, como ustedes han podido observar a través de las noticias y también de múltiples videos que se han subido a las redes sociales, evidentemente lo que ha ocurrido en El Salvador es un tema de que existe una gran cantidad de irregularidades con respecto al conteo de los votos. Hasta esta hora de la mañana, que son acá en El Salvador
9:30 de la mañana. No tenemos datos exactos. La población no sabe cuántos diputados hasta el momento están contabilizados. Sin embargo, como tú bien lo señalabas, a las 7 de la noche del día de ayer, el presidente se estaba autoproclamando ganador con el 85% de aprobación, decía él en su Twitter. Sin embargo, hasta ese momento no se había contabilizado absolutamente nada porque el sistema con el cual se estaba tratando de obtener los datos del Tribunal Supremo Electoral estaba completamente inhabilitado, como lo está hasta este momento. Entonces no sabemos de dónde saca la información el señor presidente para proclamarse con esa cantidad o esa probabilidad de porcentaje de voto. ¿Y por qué el Tribunal Electoral todavía no da los conteos oficiales? Bueno, veámoslo desde dos ángulos. Solo para poder hacer que los salvadoreños votaran en el extranjero se gastaron $70 millones. Los locales eran inadecuados, las computadoras no tenían internet y no hay un buen sistema para poder verificar, digamos, la transparencia de esas elecciones. Como acá en El Salvador, igual, a las 6, 7 de la noche, 11 de la noche, todavía no tenían sistema las computadoras, no tenían internet para poder saber los datos. Entonces, todo esto indica que, en efecto, hay muchas irregularidades que está envuelto el proceso electoral. Digo esto porque cuando se estaban haciendo los conteos, por ejemplo, en ciertas urnas, y se introducían los datos para los partidos políticos, raramente solo el partido Nuevas Ideas obtenía el triple de votos que los otros partidos, sin que se hayan verificado el total de esos votos de esa urna, por decir algo. Digamos que en una urna iban a votar 700 personas. Ok, de esas 700 personas ya tenían adjudicado casi 600 votos, Nuevas Ideas, sin haber escrutado el total de las actas. Y esto es preocupante. Claro. Me recuerda mucho al fraude electoral que se cometió en El Salvador en 1972, cuando se proclamó presidente Arturo Armando Molina, que dicho sea de paso, le ganó de manera fraudulenta al ex ingeniero José Napoleón Duarte. A ver, en la entrevista pasada comentaste algo, Jaime, que me llamó la atención. La gente está temerosa del gobierno. Es un gobierno de mano dura, es un gobierno autoritario y a la hora de las encuestas, pues la gente no dice realmente lo que piensa. Claro, la gran encuesta fue la de ayer domingo y esa encuesta le ha dado una victoria abrumadora al señor Bukele, más allá de todas estas irregularidades que has comentado. Pregunto, ¿la oposición a Bukele existe? Y si existe, ¿está de alguna forma organizada? ¿Puede crecer o no? Creo que en estos momentos no existen las condiciones para que haya una oposición fuerte. Primero, porque ha habido una torpeza con respecto a la oposición en ir a competir dividido. Si lo que quieren hacer es verdaderamente un frente opositor a la fuerza avasalladora que en la actualidad tiene el presidente Bukele, lo primero que se tuvo que haber hecho es mantener una unidad nacional y hacer competir a un ciudadano por la presidencia que provenga de la sociedad civil y no de los partidos políticos. Dicho sea de paso, lo mejor que le hubiera podido ocurrir a El Salvador fuera que desaparecieran por completo tanto el FMLN como Arena, que es el enemigo al cual el presidente Bukele ha estado señalando de todos los problemas del pasado, presentes y quizás hasta problemas futuros. De manera que si estos enemigos desaparecen, ya no habría ningún enemigo al cual echarle la culpa. Sin embargo, las personas, a pesar de ver todas estas irregularidades, la falta de transparencia, la poca rendición de cuentas, los actos de corrupción, la lista Engel, la lista Mitofsky, o sea, todas estas cosas que se han señalado, y a pesar de que los funcionarios del presidente han sido señalados de comprar viviendas ostentosas que rondan los $300,000, $400,000 en El Salvador, a pesar de eso, la gente fue y votó. Sin embargo, estamos viendo un detalle muy interesante. El partido Vamos, por ejemplo, es el único partido que tiene en alguna medida un referente moral. No tiene pasado político y se está perfilando, al menos en San Salvador, como una segunda fuerza después de Nuevas Ideas. Y esta es la preocupación que tiene en estos momentos el presidente Bukele y quizás todos los de Nuevas Ideas,
Por esa razón se han ocultado los datos y hasta este momento no tenemos certeza de cómo quedará compuesto el Congreso en El Salvador. Y esto viene a ser preocupante. Claro. Jaime, muchas gracias por estos minutos en esta mañana. Un saludo muy cordial a todos los amigos que nos ven alrededor del mundo en el mejor programa de Estados Unidos, Conexiones. Muchas gracias. Jaime Ramírez Ortega desde San Salvador, 10:34. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, propuso hoy que los países comunitarios dejen de exportar munición a terceros países, al menos temporalmente, para enviar los suministros antes a Ucrania. Dijo lo siguiente: en estos momentos tenemos que suministrar munición a Ucrania. El problema no es la falta de capacidad. Somos capaces de producir. Una parte importante de nuestra producción está siendo exportada a terceros países, señaló Borrell en una rueda de prensa con el ministro polaco de Exteriores, Radoslaw Sikorski. Dijo, la manera más rápida, barata y eficaz de aumentar nuestros suministros de munición a Ucrania es dejar de exportar a terceros países. Bien, gracias, Flor Alicia. Son las 10:35 de la mañana. En el mundo de la televisión latinoamericana existe el concepto del programa Ómnibus. Este es un concepto que viene desde Argentina. Ómnibus es, como se le dice allá en el sur, al autobús. Y en el autobús cabe mucha gente, caben muchas cosas. Un programa Ómnibus, en términos televisivos, es un programa como Sábado Sensacional, por ejemplo, donde cabía de todo. De hecho, el productor de Sábado Sensacional, un eminente productor argentino, se nos fue el nombre a Flor Alicia, a mí, tan querido. Bueno, ya ahorita me vendrá el nombre de este gran productor argentino. Y el programa Ómnibus era ese, el Sábado Sensacional, donde cabía de todo. Pues bien, pasando de la televisión al mundo de la política y siempre en la Argentina, el presidente Milei ha propuesto la ley Ómnibus, donde prácticamente cabe de todo. Luego de 3 días se le dio media sanción al proyecto. Vamos a Buenos Aires. Allí está Nacho Montes de Oca, Ricardo Peña. Claro, Ricardo Peña era el productor. Gracias, Laurita. Nacho, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. ¿Qué tal, César? Un gusto como siempre. Ricardo, a ver, cuando decimos luego de 3 días se le dio media sanción al proyecto, ¿esto qué significa? En realidad fueron más que 3 días. Fue una negociación muy ardua que llevó 3 días de discusiones y que terminó con una conversión del ómnibus en una, casi diría, en una bicicleta o una motoneta. Porque en ese trámite de los 664 artículos originales quedaron 224. Es decir, se redujo a 1/3. Uh-huh. Y otra parte muy importante, como por ejemplo es la reforma de las leyes laborales, que en Argentina son particularmente agresivas con las empresas, fue frenada en la justicia, que declaró inconstitucional las reformas que proponía el gobierno de Milei, de manera tal que estamos en el primero de 4 pasos y ya la ley Ómnibus pasó a ser, usando tu alegoría, una serie por capítulos unitarios. Nacho, la ley Ómnibus va desde nacionalizar aerolíneas argentinas, por ejemplo, privatizar aerolíneas argentinas, hasta prohibir la educación gratuita, según la información que nos llega. De toda esa larga lista de proyectos, 600 y tantos, ¿cuáles son los que realmente son fundamentales para Milei y su proyecto de gobierno? Es que justamente ahí está el problema. En la poda, en estos artículos que salieron, dejaron de lado las cuestiones que tenían más capacidad de reformular el sistema económico y social o político de la Argentina. Por ejemplo,
dio de baja la reforma fiscal. Argentina es uno de los países, por lo menos de los países desarrollados, el que tiene la mayor presión fiscal del 108%, ¿sí? No estoy exagerando, o un 8% por encima de lo que se gana. Eso quedó fuera también la cuestión de, por ejemplo, la reforma de los partidos políticos, quedó fuera, como dijimos, la reforma laboral, y básicamente está prevaleciendo una serie de reformas que son mínimas. Vos nombraste algunas, qué sé yo, desde el uso de toga y martillos por parte de los jueces, o cuestiones como la reventa de entradas en espectáculos deportivos. Entonces, un poco para analizar de fondo y que la gente entienda, si bien hubo un triunfo al aprobar en general la ley, porque se aprobó en general, pero después se tiene que discutir a partir de mañana artículo por artículo, con lo cual es previsible que haya otra negociación que la vuelva a modificar. Para que se entienda, la aprobación fue una victoria política en tanto midió la capacidad de Milei para hacer acuerdos y permitir que pase la ley como título para la prensa. Ahora, en lo fundamental y en lo revolucionario, en el sentido de cambiar las cosas, la reforma ya está demasiado diluida como para poder decir que va a cambiar la forma en que vivamos los argentinos. A ver, dado que ahora entra en ese proceso lento, parlamentario, artículo por artículo, ¿cuándo podrá tener Milei la ley o lo que quede de ella? Es muy difícil de decir eso. En primer lugar, porque mañana se empieza la discusión artículo por artículo, es probable que esté en 1, 2 o 3 días. Luego tiene que ser remitida al Senado. En el Senado puede obligarse a pasar por las comisiones, ¿sí? Por ejemplo, la modificación del cuadro tarifario de la energía puede que vaya a la Comisión de Energía para que sea revisada. Eso lleva tiempo. ¿Por qué? Porque hay que tratarlo en las comisiones, hay que llamar a los diputados, emitir un dictamen. Eso multiplicado por la cantidad de comisiones a las que pueda mandar, y como es una ley ómnibus y trata muchas materias, puede ser que vaya a bastantes comisiones. O puede que también se haga un acuerdo político para que vaya directamente al recinto. En el recinto se van a tardar 2 o 3 días más en tratarla. Puede ser aprobada en particular o en general. Pero si se introdujera cualquier modificación, tiene que volver a diputados para que se acepten o se rechacen esas modificaciones. Hago el cuento largo para entender que estamos hablando no de semanas, sino de meses. Entonces, salvo que exista un acuerdo político y la votación pareciera no indicarlo con la oposición peronista, el asunto viene para largo, y mientras tanto esto se convirtió más que nada en un referéndum respecto al gobierno de Milei, un referéndum muy temprano respecto a su capacidad política. Y vale decir también que mientras estuvo este proceso de discusión, Milei, que es una figura mediática fuerte, no tuvo presencia en los medios y en el recinto. Es importante entender que no dio la cara como se esperaba para hacer frente a las críticas, a las modificaciones, para negociarla, y hizo descansar en una parte de la oposición, que es el Juntos por el Cambio, la negociación, el grueso de las negociaciones, por lo cual también quedó bastante desdibujada su figura. Ya. Nacho, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ustedes. Nacho Montes de Oca, periodista desde Buenos Aires. 10:42 de la mañana, una pequeña pausa. Al regreso, la Serie del Caribe aquí en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Tracy Chapman colocó un tuit donde decía: esto es increíble, esto es magia. Resulta que se presentó junto a Luke Combs e interpretó su viejo tema, Fast Car. Pues quizá muchos de la nueva generación descubrieron el tema y se volcaron en las redes a solicitarlo. Y de repente, en cuestión de minutos, fue el tema más solicitado del día y sigue. Fast Car. Los criollos de Caguas le han tumbado el invicto a los Tiburones de La Guaira. ¿Qué pasó ayer en la Serie del Caribe?
hacemos contacto con Daniel Chino Álvarez, director de El Extra Base. Chino, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Tienes que conectar el audio. Sí, tenía el micrófono apagado. Muy buenos días, César, para ti y para toda tu audiencia. Y pues, ¿qué pasó ayer? Pues que el equipo de Caguas, luego de la derrota ante los Tigres del Licey de la República Dominicana, pues tuvieron un buen juego de pelota, con buen picheo, salieron atacando temprano al picheo venezolano, que tuvo que a última hora resolver con Thiago da Silva, un relevista que fue muy efectivo durante la parte final de la temporada y el round robin con Tiburones, porque Jhoulys Chacín, que era el abridor, pues cuando salió a calentar el bullpen y estaba ya empezando su sesión de calentamiento, sufrió una leve lesión en el bíceps derecho y pues no estaba a plenitud de condiciones, y tuvo que decirle al cuerpo técnico y al cuerpo médico también que no estaba disponible para lanzar. Thiago da Silva salió a la raya de cal cuando estaban cantando el himno nacional, aproximadamente 10 minutos antes de la voz de play ball. Se dio cuenta de lo que estaba pasando y realmente no había otro pitcher disponible, y Thiago dijo: yo mismo soy. Le dijo a Osvaldo que él estaba disponible, Osvaldo Guillén lo mandó al bullpen, se atrasó un poquito el juego y pues salió a pichar y el equipo de Puerto Rico lo atacó. Sí. Pero lo más importante de esto es que Tiburones dejó muchos corredores en base. Fueron varias situaciones en las que pudieron atacar y hacer daño, pero faltaron los batazos para empujar las carreras. A ver, el estado de Chacín, ¿qué pronóstico tiene? ¿Podrá lanzar? Por lo que me comentó ayer el doctor Arnaldo Machado, traumatólogo de los Tiburones, y el propio Jhoulys Chacín, una entrevista exclusiva para el Extra Base, pues nos dijo que sí, que ellos esperan que sea algo leve y que le permita a Jhoulys lanzar más adelante en la serie, ya sea para alguno de los juegos de esta primera fase, o si el equipo logra avanzar hasta la semifinal o una eventual final, pues Chacín, ellos esperan esté disponible. Sí. Lo positivo es que tanto los médicos de Tiburones como los médicos de los Marlins, que también atendieron a Chacín ayer en el estadio, le dijeron que es sencillamente algo muscular, no hay un daño con algún tendón, algún ligamento, y eso hace que pues el tratamiento sea mucho mejor, mucho más rápido, y que le pueda dar esa posibilidad a Chacín. ¿Qué viene ahora, Chino? Ahora viene un juego contra los Naranjeros de Hermosillo de México, que hasta anoche tenían 0 victorias y 3 derrotas, un equipo que estaba prácticamente eliminado, pero le ganaron 9 carreras por 1 a los Tigres del Licey. Imagínate. Que ganan el torneo como los grandes favoritos. Y ahora Hermosillo, no solamente que está en la pelea, sino que viene inspirado. Y pues siempre han sido un equipo peligroso porque tienen buen picheo, lo demostraron ayer, y por cuestiones realmente, por algunos detalles no habían ganado juegos anteriormente. Estuvieron, por ejemplo, contra Panamá a 2 outs de llevarse su primera victoria, ganando por 2 carreras, y con 2 outs el equipo de los Federales de Chiriquí vino de atrás y los dejó en el terreno. Pues es un equipo de Hermosillo peligroso. Sin embargo, van contra Ricardo Pinto, el MVP de la final por Tiburones, que le lanzó esos 14 innings en blanco a Cardenales de Lara. Ricardo tiene experiencia en la pelota mexicana, conoce muy bien ese line-up, y sé que él quería este juego de pelota contra los Naranjeros. Así que México viene con su ofensiva inspirada y Tiburones con su mejor carta de presentación. ¿Cuál es la situación en este momento de los equipos en la Serie del Caribe, tal como va el desarrollo? Bueno, los Federales de Chiriquí de Panamá, con 3 victorias sin derrotas en la primera posición, algo que quizás es sorpresivo para la mayoría, pero cuando tienes 2 catchers de grandes ligas como Cristian Betancourt e Iván Herrera, pues tienes la garantía de que te pueden llevar muy bien el picheo, y con eso se gana aquí en la Serie del Caribe y el béisbol en general, y esa ha sido una clave para Panamá. Puerto Rico con 3-1, los Criollos de Caguas, los Tiburones de La Guaira con 2-1 en el tercer lugar, los Tigres del Licey con 2-2 en el cuarto. Hasta ahora estos serían los 4 clasificados, si esto terminara en este momento. Curazao con 1-2, los Naranjeros de Hermosillo con 1-3, y hasta ahora Nicaragua no ha podido conseguir ninguna victoria. Está jugando en este momento contra el equipo de Curazao y tienen, contra el equipo de Panamá, y tienen récord de 0-3. ¿Qué juegos tenemos para hoy? Bueno, como te estaba diciendo, en este momento está jugando el equipo de Nicaragua contra Curazao, Tiburones de La Guaira contra los Naranjeros de Hermosillo a las 3:30 de la tarde, hora del este.
Y en la noche el juego será de los Criollos de Caguas de Puerto Rico contra los Federales de Chiriquí de Panamá. Descansa el equipo de los Tigres del Licey. Interesantísimo entonces el juego de esta noche, ¿eh? Muy bueno porque Caguas podría tomar el primer lugar o empatar el primer lugar con el equipo de los Federales si se llega si llega a llevarse la victoria. Así que es el juego en plan estelar y el calendario lo ha puesto así. Muy bien, muy bien. Chino, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchísimas gracias a ti, César, y un saludo para todos. Daniel Chino Álvarez, el director de El Extra Base, 10:53. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué noticias tenemos, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, estaba leyendo en The Washington Post y también viendo las imágenes de cable que California se tambalea bajo el impacto de una tormenta histórica que azotó la costa occidental y desató inundaciones, tornados aislados y deslizamientos de tierra. El daño resultante del río atmosférico ha dejado, escucha esto, a cientos de miles de personas sin electricidad y ha provocado advertencias de inundaciones repentinas para más de 1 millón de residentes en el área de Los Ángeles. El domingo cayeron unas 4.1 pulgadas de lluvia en el centro de Los Ángeles, según el Servicio Meteorológico Nacional. La agencia dijo que superó el récord anterior de precipitaciones diarias del 4 de febrero establecido en 1927. La marea alta obligó al cierre del aeropuerto de Santa Bárbara, según este Centro Meteorológico Nacional. Las 5 carriles, para que tengas una idea de lo que ocurrió, los 5 carriles de la Interestatal 5 quedaron sumergidos en una inundación repentina en el Valle de San Fernando de Los Ángeles. ¡Qué barbaridad! Increíble. Los 5 carriles inundados. Los 5 carriles de la Interestatal 5. ¿Ah? Bueno, gracias, Flor Alicia. Son las 10:55. En Conexión Radio fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.